Quiero que vayas al libro de Malaquías, capítulo 2, versos del 1 al 16. El tema del día de hoy es fidelidad requerida. La semana pasada en el capítulo 1 estuvimos hablando de la adoración que Dios requiere, y en este segundo capítulo, ligado obviamente al primero, tenemos que Dios demanda fidelidad de su pueblo. Y a manera de introducción quiero decirte lo siguiente: estamos acostumbrados a poder ver filas en los bancos, estamos acostumbrados a ver filas en dependencias de gobierno, estamos acostumbrados a ver filas incluso en algunos puestos de comida, pero la verdad que en estos días ahora también es común ver filas en laboratorios clínicos. Personas que al menor síntoma desean saber si han sido contagiados o no. Y el asunto es que una vez que se dan cuenta del resultado, por muy grave que sea, por muy desagradable que sea, pues ahora sí que a su conocimiento, se tienen que tomar medidas drásticas. Se espera que se hagan cambios necesarios de una manera rápida, emergente. ¿Por qué? Porque sabes que tú estás en peligro, sabes que puedes poner en peligro a otras personas. Y no se puede perder tiempo, no se puede tomar a la ligera el diagnóstico que se ha recibido, y la verdad que la vida incluso se puede estar poniendo en peligro. Esto es una realidad del día de hoy. Y sabes, yo te comento esto porque en verdad deseo, oro para que el libro de Malaquías, este libro profético, tenga un efecto similar en nosotros, que al ser examinados a profundidad en nuestra adoración personal, al darnos cuenta que estamos fallando en nuestra adoración, podamos atender emergentemente, así como cuando lo hacemos cuando estamos en peligro en nuestra salud física. Así es que yo deseo de todo corazón que Malaquías sea esa prueba necesaria para nuestra espiritualidad y ver si estamos fallando en nuestra adoración. La semana pasada hablamos de esta condición precisamente lamentable del remanente judío, que casi un siglo después de haber regresado del exilio, están en esta condición de apatía espiritual. Los sacrificios presentados en el templo carecían de pureza requerida, la pureza que Dios demandaba. Eran deficientes en todo sentido. Y no sé si te recuerdes, pero quiero recordarte, si no seguiste la transmisión pasada, quiero recordarte que los animales que se presentaban en el templo estaban enfermos, estaban cojos, ciegos, incluso algunos eran hurtados, imagínate. Pero no solamente eso, los sacerdotes los presentaban con un corazón codicioso, con un corazón apático a la santidad y a la grandeza de Dios. O sea, la nación estaba presente en el templo realizando los sacrificios constantemente, pero lo hacían sin el deseo de honrar a Dios. ¿Te identificas con esto? Yo espero que el Señor nos hable el día de hoy. Su adoración era tan deficiente que gritaba a voz en cuello que ellos no tenían en alto el nombre de Dios. Prácticamente sus sacrificios deficientes, su adoración deficiente gritaba que Dios no era importante para ellos. Así es que déjame decirte algo interesante aquí en el libro de Malaquías. Tu adoración determina el lugar que Dios tiene en tu vida. Si no das lo mejor a alguien, es porque esa persona no es tan importante para ti. Cuando te toca presentar un cumpleaños, estar en un cumpleaños y te toca presentar tu regalo habla de qué tan importante es esa persona para tu vida. Y si regalas algo excelente conforme a tus posibilidades, das a conocer que esa persona te importa mucho. Pues sabes, los sacerdotes, el pueblo totalmente estaban presentando cosas defectuosas, lo que indicaba eso, que para ellos el Señor no era su prioridad.
La adoración requerida es aquella que trasciende a un tiempo de alabanza en la iglesia. Algo que leíamos la semana pasada, iglesia, es que la adoración de la cual está hablando Malaquías aquí a la iglesia, al pueblo de Dios, a este remanente que prevalece aún distribuido en todo el mundo, está hablando de que la adoración que Dios requiere es aquella que va más allá de un canto. Acabamos de adorar a Dios, acabamos de glorificar a Dios todos juntos como iglesia, pero la adoración que Dios requiere trasciende a este tiempo de adoración, de canto, de música. La adoración que Dios requiere es aquella que está tomando control, o que se puede evidenciar en cada acto de nuestra vida. Cada aspecto de nuestra vida glorifica a Dios o no glorifica a Dios. Así es que la adoración requerida es aquella que está consciente el Hijo de Dios de que Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo que nosotros nos debemos de presentar día a día como un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Unido a este ambiente de adoración mecánica, el libro de Malaquías denuncia una condición más baja. ¿Sabes cuál es esa condición que se expresa aquí? Malaquías nos dice que el pueblo había caído en una dureza de corazón. No solamente estaban fallando en los sacrificios, no solamente estaban presentando sacrificios defectuosos, sino que cuando Dios les confronta, cuando Dios les hace ver su pecado, cuando Dios apunta a su desorden, a su pecaminosidad, a su maldad, ellos no reconocen su pecado. Y eso en la Biblia se llama dureza de corazón, una conciencia cauterizada. También Malaquías nos habla de este peligro mayor, esta condición más baja en la cual estaba el pueblo. Estaban ciegos a su pecado. Cuando Dios les reprende severamente, ellos se rebelan aún más en contra de Dios. El peligro de caer en una conciencia cauterizada es aquella que ante la reprensión, en lugar de responder en arrepentimiento, se reacciona a la defensiva. No sé si te ha tocado disciplinar a tu hijo, pero muchas veces podemos ver esa rebeldía en nosotros mismos también, y al momento de formar a nuestros hijos, que cuando uno les hace ver su pecado, cuando uno les hace ver su error, su transgresión, pues es difícil que lo reconozcan a la primera vez. Y así estaba el pueblo. En lugar de reconocer lo que estaban fallando, se rebelan en contra de Dios y dicen: ¿en qué nos has amado? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué hemos cansado tu nombre? ¿En qué te hemos robado? O sea, estás exagerando, Dios. Ezequiel 22:26 puntualmente dice, hablando de esta misma condición, una conciencia cauterizada, un corazón endurecido. Aguas, iglesia, que tu vida religiosa no te lleve a una conciencia cauterizada. Ezequiel 22:26 dice así: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Escucha, la condición en la que estaba el pueblo tanto en los días de Ezequiel como en los días de Malaquías es un sacerdote, un pueblo que no distingue lo santo de lo inmundo de lo limpio. Wow, esto sí es triste. Jeremías usa una expresión que yo espero que se haga viva el día de hoy. Jeremías dice: ¿no es mi palabra como fuego? Dios hablando a través del profeta, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mi oración es que el Espíritu Santo quiebre a través de su palabra nuestra dureza de corazón. Vamos a orar. Señor, deseamos glorificar tu nombre, deseamos serte fieles como tú has sido fiel con nosotros. Tú eres Dios de pactos, tú eres Dios de promesas, y tú permaneces fiel. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos fallado al momento de acercarnos delante de tu presencia y presentarte de forma deficiente nuestra adoración. Ahora te pido, Señor, que nos lleves a poder ver, Señor, tu fidelidad, a poder exaltar y glorificar tu nombre como tú lo mereces.
Y líbranos de todo corazón duro, Señor, que en medio de la confrontación se puede justificar, que en medio de la confrontación puede culpar a otras personas. Padre, líbranos de esa condición en el nombre de Cristo Jesús. Jesús mismo habló de esta condición, de una conciencia cauterizada a causa de la religiosidad. Yo quiero que entendamos algo, iglesia, y esto es totalmente real. Esto no solamente le pasó a los líderes religiosos del tiempo de Cristo. Podemos ver que esta condición es una condición silenciosa que se desarrolla en nuestra vida espiritual, y que si no tienes cuidado, tú puedes estar padeciendo de un corazón duro, puedes tener cauterizada tu conciencia. Esta conciencia cauterizada es aquella que pues simplemente piensa que por estar en el templo, por estar ofreciendo sacrificios, ya estás bien con Dios. Y Jesús reprendió esa condición en los líderes de su tiempo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Su religiosidad les había cegado. Les dice: guías de ciegos, ustedes están ciegos. Dios realmente nos advierte a través de Malaquías por este corazón duro. Yo quiero hablarte de tres cosas que podemos ver en estos versículos, 16 versículos de Malaquías capítulo 2. Vamos a leer los primeros 3 versículos que dicen así, y ahí quiero que anotes un punto. El primer punto que vemos en estos 3 versículos es una reprensión oportuna. Lo que Dios demanda del pueblo es una reprensión oportuna. Les vuelve al camino del por qué se tienen que presentar delante de Dios a través de estos sacrificios, y habla de la urgencia, de el llamado, habla de el por qué Dios nos llamó a ti y a mí, y es el hecho de dar gloria a su nombre. Así es que vamos a leer los primeros 3 versos. Una reprensión oportuna. Si lo estás anotando, ponle ahí: una reprensión oportuna. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol. Escucha esta expresión tan fuerte: la santidad de Dios en todo su esplendor, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. La dinámica, ya sabemos del libro, es una dinámica especial. Podemos ver cómo hay muchas disputas entre Dios y el pueblo, cómo se responden el uno al otro, pero podemos ver algo muy, muy precioso de parte de nuestro Dios como Padre Celestial, Padre amoroso que disciplina a su Hijo y lo lleva en una serie de argumentos donde le hace ver su error, y el pueblo se rebela, y Dios nuevamente aquí en estos 3 versículos les vuelve a llevar al camino. Como ese Padre amoroso responde ante su rebeldía, y nuevamente y pacientemente les da argumentos. Todo esto con el fin de que sean llevados al arrepentimiento. Todo esto con el fin de que vuelvan de su mala actitud. Es una reprensión muy fuerte en la que se puede ver. Es una indignación de Dios. Su celo y santidad realmente se pueden manifestar aquí, porque Dios está hablando de una manera fuerte al pueblo, de una manera severa. ¿Cómo les va a desechar si no hacen caso a su mandato? Yo puedo ver aquí cómo el hombre juega a ser superior a Dios, cómo el hombre juega a querer engañar a Dios, cómo el hombre en su ceguera puede pensar que Dios puede ser burlado, cómo en nuestra dureza de corazón creemos que Dios se va a conformar con migajas de nuestra adoración, y no es así. No es así. Dios es paciente, y no confunda su paciencia, iglesia.
No confunda su paciencia con su amor y su misericordia, porque pues obviamente el Señor nos está llamando a que nos volvamos de nuestro mal camino. Así es que una prioridad que como pueblo de Dios tenemos es que el nombre de Dios sea santificado y glorificarlo. No tomarlo en serio es porque no crees que Dios lo merezca. Si tú no estás caminando con el Señor, y obviamente me estoy hablando a mí mismo en esta tarde, si no tomamos en serio, si no tenemos en alto, si no entendemos a quién estamos glorificando, delante de quién estamos, en verdad estamos en un serio problema. ¿Sabes por qué? Porque Dios merece lo mejor de mí. Si estás con alguien allá al lado tuyo, dile: Dios merece lo mejor de mí. Dios merece lo mejor de ti. Dios merece lo mejor de todos, porque Él es el único digno de ser alabado. Dice el capítulo 1, verso 11, lo leo de nuevo: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es posible que otras personas que no eran del pueblo santo, del pueblo apartado de Dios, sí reconocían la grandeza de Dios? Y sí veneraban a Dios, sí glorificaban a Dios, sí exaltaban el nombre de Dios, y aún su propio pueblo estaba fallando en ello. La Biblia nos dice que tú y yo somos embajadores como iglesia de Cristo. Estamos en esta tierra como representación de Él. Somos embajadores de este reino inconmovible. Qué gran honor y qué gran privilegio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto me lleva a la realidad que estamos viviendo hoy. ¿Cómo estás representando el nombre de Cristo en este momento? En medio de tu enfermedad, en medio de toda esta crisis que estás viviendo, ¿estás representando que confías en el Dios Todopoderoso? ¿Está tu corazón descansado en quién es Él y lo que ha hecho en la cruz en favor de nosotros? ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo estás desenvolviéndote en medio de las conversaciones en estos días hablando de pandemia? Deuteronomio 14:2 nos dice que Dios escogió un pueblo para que fuese santo delante de Él, y Jehová le ha escogido para que sea un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra, pero un pueblo que pudiera decir a todos los demás, a todos los pueblos, a todas las naciones, que su Dios es poderoso, que abre mares, un Dios poderoso que hace llover pan del cielo. ¿Qué testimonio estás dando? Podemos glorificar el nombre de Dios caminando en obediencia y santidad, en un entendimiento de quién es nuestro Rey, y exaltarle en todo lo que hacemos. Una prueba más de cómo Dios considera muy en alto esta labor de glorificar su nombre. Si sabes cómo empieza la oración modelo, Mateo capítulo 6, verso 9, dice Jesús hablando a sus discípulos en cuanto a cómo orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando Jesús instruyó a sus discípulos a decir santificado sea tu nombre, declaró que el nombre de Dios es santo y que se debe demostrar esa reverencia. La frase santificado sea tu nombre tiene la intención de recordarnos que Dios es perfecto, que Dios es puro, que Dios es santo, que Dios es digno de toda alabanza. Por eso es que tenemos que decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. O sea, cada vez que te presentas delante de Dios, tienes que reconocer delante de quién te estás presentando. No te estás presentando con un nombre cualquiera. No te estás presentando ante el hombre más poderoso sobre la tierra. Y lo irónico es esto, que muchas veces nosotros actuamos a la inversa. A un hombre poderoso, a un hombre famoso, podemos darle lo mejor de nosotros, pero a Dios no lo hacemos. Y Dios nos recuerda a través de Malaquías: hey, sacerdotes, ustedes están fallando en esto, no están glorificando mi nombre. Tienen que decidir de corazón, tienen que volverse, tienen que entender que mi nombre es grande sobre toda la tierra.
¿Qué dice el tercer mandamiento? Hablando del decálogo. No tendrás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué Dios insertó eso ahí? Porque Dios tiene en alto su nombre. No podemos tomar el nombre de Dios a la ligera. Dice Romanos capítulo 2, verso 24, Pablo acusando a los judíos acerca de cómo ellos habían fallado en glorificar el nombre de Dios. Y es algo en lo cual tú y yo podemos estar fallando, de no entender la grandeza de nuestro Dios. Dice Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Será que yo como cuerpo de Cristo, como parte de su iglesia, puedo estar causando oprobio al nombre de Dios? Claro que sí. Podemos traer oprobio, podemos no glorificar el nombre de Dios cuando en nuestra vida, en nuestro testimonio de vida, vivimos vidas, perdón la redundancia, que pues están apartando a las personas del evangelio en lugar de acercarlas a los pies de Cristo. O sea, muchas veces mi ejemplo, mi vida, mi testimonio puede estar causando que otros, en lugar de querer acercarse, en lugar de querer conocer al Señor, en lugar de querer servir al Señor, en lugar de querer creer en lo que el Señor ha puesto en su palabra, muchas veces nuestras vidas pueden provocar este efecto negativo en otras personas. Nuestro comportamiento lleva a otros a quizás cuestionar la santidad de Dios, porque dicen, bueno, si este es el cristiano y mira lo que hace, mira cómo miente, mira cómo abusa, mira cómo se comporta, mira cómo se enoja, mira cómo lleva su casa, mira cómo trabaja, es un incumplido. Muchas veces podemos estar provocando eso, y eso no es glorificar el nombre de nuestro Dios. Glorificar el nombre de nuestro Dios, iglesia, sigo afirmando lo que involucra bíblicamente, que independientemente de lo que Dios, lo que tú estés enfrentando, tengas ese deseo de honrarle y glorificarle. Pero ¿por qué? Porque sabes que nuestro Dios es grande y que su amor por nosotros es grande, y que no lo hacemos por obligación, lo hacemos simplemente porque Él se lo merece, no por lo que me pueda dar o me pueda quitar. Queremos glorificar a Dios porque simplemente sabemos que Él es Dios y Él se merece todo. Continúa el verso 2. Dice, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera. Aquí el Señor hace algo muy recurrente en el Antiguo Testamento, bendecidos por obediencia y maldecidos por desobedecer. Dios bendice cuando le obedecemos y no lo hace cuando lo desobedecemos. Así de sencillo, así de claro. Pero yo quiero simplemente agregar esto: la justicia de nuestro Rey, la justicia de nuestro Dios, que es fiel, se hace evidente en todos sus caminos. Cuando Dios permite que ciertas consecuencias nos alcancen por nuestra rebeldía, y se ve en la necesidad de corregirnos, de aplicar su amor de una forma diferente al disciplinarnos, lo hace siempre en orden a su justicia perfecta. No debemos de tener en poco el avergonzar el nombre de Dios. No porque va a haber consecuencias nada más. No porque queremos la bendición vamos a glorificar a Dios. No, escucha. Tu adoración, mi adoración debe de estar entregada a nuestro Dios, simplemente porque Él es Dios, porque Él es digno, porque tú y yo fuimos llamados para glorificar su nombre, porque Él se merece todo lo mejor de nosotros. Todo lo mejor de nosotros. Punto número 2, la fidelidad requerida. Y aquí vemos los versos 4 al 7, vamos a estar viendo hasta el 10,
Pero vamos a leer estos siguientes versículos. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. El sacerdote es mensajero de Jehová de los ejércitos. Dios es un Dios de pactos. Dios ha establecido pactos y lo ha hecho a través de la historia, a través de diferentes personajes bíblicos, a través de hombres que son un ejemplo a seguir, y también lo hizo con esta tribu de Leví. Dios separó a esta tribu, así como separó a todo el pueblo. En medio del pueblo separó una de las 12 tribus para que le sirvieran como una orden sacerdotal encargada de llevar los sacrificios. Esta tribu tenía la labor de estar en el templo, de ministrar en el templo los sacrificios y de enseñar la ley y de cumplir la ley. Y sabes, en sus inicios la tribu de Leví cumplió fielmente esto, de tal manera que dicen estos versos que el temor de Dios estaba sobre ellos. También se dice que caminaban en humildad delante de Dios. Escucha, lo que es la fidelidad que Dios requiere, ¿sí? Está hablando a la orden sacerdotal de Leví, pero esto es lo que Dios requería de estos sacerdotes en el tiempo de Malaquías, que no estaban cumpliendo, pero que sí se cumplieron cuando en sus inicios la orden sacerdotal de Leví fue apartada para el servicio a Dios. Entonces tenían el temor de Dios, tenían también esa humildad para poder caminar delante de Él, cumplían con la ley, hablaban verdad, anduvieron en justicia y apartaron al pueblo de sus iniquidades. O sea, escucha, la labor tan importante que tenían los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la labor de llevar al pueblo por los caminos de Dios, enseñar la ley, mostrarles el corazón de Dios a través de la ley, enseñar fielmente lo que el Señor quería para ellos, y ellos dispusieron sus corazones como esos mensajeros. La tragedia es un mensajero que no sabe el mensaje. La tragedia es un mensajero que se está apartando del mensaje. Un mensajero que no discierne de quién es el mensaje y para quién es el mensaje. O sea, es lamentable la condición en la cual estaba el pueblo, pero aquí vemos lo que Dios requería. El propósito de Malaquías es mostrar como si comenzó bien el pueblo. Les recuerda, acuérdense, cuando esto inició, cuando yo establecí a ustedes como sacerdotes, estaban caminando bien. Pero se han olvidado, han caído hasta este punto, han cauterizado su conciencia, han endurecido su corazón. El temor de Dios estaba sobre ellos. La fidelidad requerida para ti y para mí en estos días, pudiéramos decir, es temer al Señor, caminar con Él en humildad, cumplir con sus mandamientos. Juan dice precisamente que los que aman a Dios cumplirán sus mandamientos. También habla de enseñar a otros la palabra de Dios y apartarlos de sus iniquidades. La Biblia nos lleva a estar declarando sus bendiciones, a estar declarando sus buenas nuevas, a estar declarando el evangelio. ¿Para qué? Para que con el fin de que otros vengan al arrepentimiento y se aparten de su vida perdida, se aparten de su vida que les está llevando a la destrucción. Así es que permanezcamos en esta fidelidad requerida. Ya sabes lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué? Porque él sabía que se trataba de permanecer, él sabía que no se trataba de un buen inicio y
pum, se acabó, se termina. No, se trata de continuar de una manera ascendente, siempre yendo por más, siempre queriendo más del Señor, siempre queriendo ser fieles, así como Él es fiel con nosotros. Wow, que Dios nos ayude. Dicen los versos 8 al 10. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Verso 9. Por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? O sea, fíjate hasta dónde habían caído. Estaban caminando en injusticia, aplicaban la ley para algunos y para otros no. Había deslealtad entre ellos. Un pueblo, una orden sacerdotal que no conocía la voluntad de Dios, y su falta de conocimiento ocasionó que el pueblo se descarriara y muchos se apartaron de Dios. Yo sé que estos versículos que estamos leyendo están directamente asociados a los líderes espirituales del pueblo. Si lo pudiéramos aplicar en estos tiempos, pudiera aplicarse a los pastores. Obviamente nos está hablando a nosotros, pero también quiero que hagas tuyas estas palabras, porque la Biblia dice que tú y yo somos sacerdotes en estos tiempos. Somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, real sacerdocio. Así es que yo quiero que te incluyas en este llamado de Malaquías. Malaquías estaba totalmente enojado con los sacerdotes. O sea, Dios muestra su enojo a través del profeta y les habla de que su ignorancia sobre la ley es injustificable. Los pastores y los líderes del pueblo debemos de conocer la palabra, debemos de enseñarla, pero no solamente eso, debemos de modelar vidas que puedan, obviamente, primeramente glorificar a Dios y que también puedan inspirar a otros. Yo entiendo mi responsabilidad, entendemos nuestra responsabilidad como líderes, claro que lo sabemos. Debemos de enseñar, debemos de modelar una vida que sea de ejemplo a los demás, inspirar a otros con nuestras vidas. Pero en este tiempo los sacerdotes permitían que la gente influyente, permitían que las personas que tenían una economía muy favorecida, pues no obedecieran, no se sujetaran a ciertas partes de la ley. ¿Por qué? Porque dependían de esas personas económicamente y no podían confrontarlas cuando hacían algo malo. Y obviamente la Biblia nos advierte que no debe de haber una diferencia entre los miembros en el cuerpo de Cristo. Así es que en medio del caos, iglesia, ¿cómo está tu fidelidad? ¿Estás confiado en el Señor? ¿Estás fortalecido en el Señor? Que nuestro amor por Él vaya en aumento, que nuestro corazón le glorifique a pesar de perder un ser querido. Y no quiero ser insensible con esto, no quiero rayar en ningún tipo de incluso de abundancia en el tema. Yo sé que hemos estado hablando mucho de lo que está viviendo todo el mundo, por lo menos aquí en el Valle de Zamora, en Michoacán y en México, que esto se ha disparado. Y yo quiero simplemente usar este tema para sensibilizar el corazón, porque ahora es cuando podemos glorificar más el nombre de nuestro Dios. ¿En quién has creído? ¿De quién dependes tú? ¿Tú crees que sea un tiempo para glorificar a Dios? Yo creo que sí. Ahora más que nunca Dios desea que se levante una iglesia que tenga un corazón dependiente de Él, un corazón que tenga confianza en Él, un corazón que pueda doblar rodilla ante la necesidad, pero que no flaquee con temor, ni con pánico, ni con terror, sino un corazón que realmente entiende a quién servimos y a quién adoramos. Un corazón o una iglesia que entiende que nuestro Dios es grande y que Él tiene control sobre todas las cosas y que Él nos guardará, ya sea en vida o en muerte. Hasta ese grado nos quiere llevar el Señor.
todos estamos sufriendo efectos. Todos estamos siendo confrontados. ¿Cómo está tu adoración y la fidelidad que el Señor requiere de ti? Dios requiere todo de ti. Dile a tu vecino, Dios requiere todo de ti. No se conforma con migajas. No quiere una fracción de tu corazón. Dios quiere tu fidelidad completa, completa. Por último, quiero llevarte al tercer punto. Tu infidelidad a Dios produce infidelidad en tus relaciones. Aquí dice que los sacerdotes estaban portando deslealmente unos con otros, pero también su deslealtad se manifestó en su matrimonio. La infidelidad a Dios produce infidelidad en las relaciones. Versos 11 al 14. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Un sacerdocio que está fallando, que no empezó así, pero que ahora estaban en esta condición de dureza de corazón, que no entregaba adoración a Dios, que no era fiel a Dios, que habían roto el pacto, habían quebrantado el pacto para el cual ellos habían sido llamados. Ahora esa infidelidad se ve reflejada en sus matrimonios mismos. Y aquí hay dos problemas. Aquí hay dos faltas que fuertemente son expuestas. Número uno, divorcios injustificados. Y número dos, matrimonios mixtos. ¿Cuáles eran los matrimonios mixtos? Los judíos estaban separando, incluso los sacerdotes estaban separando de sus esposas para casarse con mujeres paganas, mujeres extranjeras. Y este era un mandamiento el cual Dios reiterativamente, a través de los diferentes tiempos, de los diferentes profetas, aún en la ley misma, se puede leer cómo Dios les advertía una y otra vez: no se casen con mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque esto los llevaba a un peligro. Ellos podían caer, así como Salomón, desviarse de la adoración verdadera, desviarse de servir al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, e irse en pos de estos dioses extraños, de estos Baales, de estos dioses de los filisteos, de los cananeos, de los amorreos. Dios les advierte, o les había advertido constantemente, pero a esta altura del camino, 430 años antes de que el Redentor viniera a esta tierra, ahí estaba la nación entregando cartas de divorcio injustificadas, cartas de repudio, dice aquí, con la finalidad de unirse a estas mujeres que Dios les había prohibido. Ahora, ¿por qué era tan grave esta falta? ¿Por qué Dios, con tanta energía y con tanta precisión, les habla acerca de esta falta moral? Realmente el pacto matrimonial se había degradado tanto que era muy común el divorcio. El matrimonio, déjame decirte esto, iglesia, el matrimonio es un cuadro del pacto que Dios tiene con su pueblo. El matrimonio es una figura de esa unión especial que Dios tiene con su iglesia. Por eso es que Dios le duele tanto, por eso es que Dios se ofende, por eso es que Dios está en contra del divorcio. ¿Por
¿Por qué? Porque va totalmente en contra de lo que Él estableció, va totalmente en contra de lo que Él diseñó. Es como quebrantar ese mismo pacto con Dios mismo. El matrimonio es idea de Dios, Él lo diseñó. Cualquier alteración de su diseño es aborrecible para Él. El matrimonio no es un contrato como muchas personas lo pueden ver el día de hoy. Muchas personas creen que pueden firmar hoy y mañana rompen ese contrato simplemente con otra firma. Pero se olvidan de que Dios estableció el matrimonio. Se olvidan de que en el corazón de Dios el matrimonio está en un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque representa una unidad especial. El matrimonio, nuevamente lo digo, es una figura entre Cristo y su iglesia. Por eso es que Dios se ofende. Están rompiendo el pacto de ser sacerdotes, pero también están rompiendo el pacto que involucra el matrimonio y lo están tomando a la ligera. Por eso digo, cuando tu fidelidad a Dios está deficiente, las relaciones estarán deficientes. Tu falta de fidelidad al Señor se mostrará en tus relaciones sociales, empezando por tu matrimonio. El divorcio destruye todo el concepto del pacto que es tan importante para Dios, del cual dice Él mismo aquí en estos versículos que acabamos de leer: yo fui testigo de su unión, ustedes me pusieron en medio. ¿Y cómo es posible que ahorita, de una manera ligera, con la mano en la cintura, digan: ya no te quiero? Encontré otra más joven, encontré otra más hermosa, encontré otra persona que sí me quiere, que sí me valora, porque tú ya no lo haces. ¿Cuántos argumentos hay hoy en día de personas que por querer satisfacerse a sí mismos desprecian a su cónyuge? Y lo digo en las dos líneas, hombres y mujeres. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Cuando una persona desea violar este pacto matrimonial, obviamente daña la imagen de la alianza de Dios con nosotros. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Yo creo que habla muy bien Pablo aquí de: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Yo creo que debemos de renovar nuestro concepto en cuanto al matrimonio. Para Dios está muy en alto, y la única razón o justificación o causa para poder separarse de alguien es, ya sabes, Mateo 5:32, adulterio o fornicación. Cuando un miembro, cuando un cónyuge falla en esta parte moral, el otro es libre para poder divorciarse. Pero fuera de esto, la Biblia no nos da ninguna otra causa. No nos da ninguna otra causa. Es que ya no nos llevamos bien, es que es controlador, es que es controladora. Claro, cuando hay razones de abuso, también debemos de considerar esto. Yo no estoy dándote quizás esas cláusulas pequeñas de cuándo sí, cuándo no. Mi interés es decirte cuán alto está en el corazón de Dios el matrimonio, porque es figura de pacto, es figura de lo que es Cristo con la iglesia, es figura del pacto de Dios con nosotros, la relación íntima que tenemos con Él. Y cuando yo rompo eso, estoy teniendo en poco el nombre de mi Dios y el pacto que hizo. Recuerda, salvo estas causas, no estás obligada, si estás mujer sufriendo abuso, si estás siendo engañada, obviamente pues la Biblia es clara en estos aspectos. No tienes que tolerarlo por no ofender a Dios. Claro que no, no estoy diciendo eso. Estoy simplemente diciéndote que en el corazón de Dios el pacto matrimonial está acá arriba, está en su corazón.
versos 15 y 16. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Lo que dice el inicio del verso es: Dios los hizo uno solo. Dice: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué habla la Biblia de esa manera? Y serán una sola carne. Aquí lo dice y lo explica muy bien. Dice: ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. El repudio es divorcio, y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Prácticamente estos dos versos nos están diciendo que Dios, al momento de establecer el matrimonio y hacerlos uno, es que no debe de haber discrepancia entre ambos. Está hablando del yugo desigual. No es correcto que un hijo de Dios se case con un no creyente, se case con un incrédulo. Como muchos jóvenes pueden decir, con la esperanza de que algún día se convierta. No va a pasar. O no te puedes guiar o casar bajo ese tipo de fundamento. Es incorrecto hacerlo. Dios buscaba una descendencia para él. El diseño de Dios para la familia era que un hombre y una mujer se comprometieran entre sí para toda la vida y crearan hijos, para entender también el concepto del pacto. Escucha esto: Dios estableció que los Dios fueran uno para que sus hijos también conocieran este pacto que Dios había hecho con ellos, y eso pudiera seguir por las generaciones. Pero cuando hay alguien que no tiene en alto el concepto del matrimonio y toma en poco el nombre de Dios y se va a casar con alguien que no es creyente, hay un yugo desigual. Y uno va a enseñar los valores de este mundo y el otro va a tratar de infundir palabra de Dios, los principios bíblicos, pero no se va a generar el propósito divino, no se va a cumplir lo que Dios había establecido. Una generación que por las generaciones guarde el pacto de Dios. Unos creando de una forma, otros creando de otra forma. He escuchado esta frase: cuando Él sea grande, que decida. Híjole, Dios es misericordioso. Dios sí obra en segundas oportunidades, incluso si tú tienes un contexto de divorcio o algo. Yo no estoy diciendo que ya estás condenado de por vida, simplemente te estoy diciendo que te expones a cosas que no son el plan de Dios. Uno dirige de una forma, otro dirige de otra, y siempre es una tensión, siempre es una lucha. Yo lo voy a bautizar porque la abuela dijo, aunque ella no lo acepte. Que el Señor nos ayude en medio de ese choque de valores. ¿Cómo estás glorificando el nombre de Dios? ¿Qué tan fiel eres a Dios aún para escoger, joven, esa persona, para escoger ese cónyuge que Dios ya tiene establecido? ¿Qué tan fiel eres al Señor? ¿Estás dispuesto a permitir que Él te dirija, a que Él te guíe? Segunda de Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Yo quiero pedirle a todos los jóvenes que están escuchando, confíen en el Señor. Si la palabra nos dice que no nos debemos de unir en yugo desigual, por algo lo dice. Dios lo hace en misericordia hacia tu vida. Te quiere evitar mucho sufrimiento, te quiere evitar mucho sufrimiento en tu vida futura. Así es que por favor, sé fiel al Señor y no a tu corazón, no a lo que dictan tus emociones, no a lo que ven tus ojos. Confía en la palabra de Dios y sé fiel. Glorifícale en esta área.
Bueno, iglesia, yo les pido que sigamos orando, que sigamos buscando el rostro de nuestro Dios, que sigamos simplemente poniendo nuestra confianza en Él. Él demanda lo mejor de nosotros, que nuestra adoración sea completa, que nuestra fidelidad sea la que el Señor demanda en cada aspecto de nuestra vida. En el libro de Malaquías vamos a seguir viendo esto, diferentes aspectos de nuestra vida que reflejan cómo está nuestra adoración con Dios. Ahorita vimos el área familiar, papá. Si tú tienes hijos con los cuales estás batallando en tu comunicación con ellos, yo creo que Malaquías es un buen ejemplo para nosotros como padres. Es una buena guía para cómo confrontar el pecado de nuestros hijos. Y podemos ver que puede haber rebeldía en sus corazones, pero con paciencia les podemos llegar a ver, mostrar una y otra vez, como Dios lo hace con nosotros, cómo deben de volverse de su mal camino, pacientemente, corrigiendo, disciplinando. Pero aquí está Malaquías. Nos dice a nosotros como padres cómo atender situaciones con nuestros hijos cuando están rebeldes, cuando no reconocen su falta, cuando no ven su falta. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Dios, necesitados de que tú obres en medio de nosotros. Padre, bendice nuestras casas, bendice nuestras familias. Padre, yo oro en este momento para que podamos glorificar tu nombre como tú te mereces. Padre, ayúdanos a entregarte la adoración que tú te mereces. Padre, ayúdanos a que cada acto nuestro, que todo lo que es nuestro ser, que todo lo que es nuestra persona, que todo lo que es nuestro pensamiento te glorifique a ti. Padre, que no haya nada reservado, Señor, en nuestro corazón para nosotros mismos, sino que todo te exalte a ti, todo te glorifique a ti. Padre, ayúdanos a caminar fieles delante de tu presencia. Señor, ayúdanos a no romper el pacto primeramente al cual tú nos has llamado. Ayúdanos a ser fieles a ese pacto, Señor, a ese compromiso de ser un pueblo tuyo, una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio que pueda proclamar tus maravillas en medio de este mundo, que pueda mostrar tu santidad y tu grandeza en medio de las personas que están a nuestro alrededor. Oh, bendito Dios, ayúdanos a mostrar esa fidelidad en nuestro matrimonio. Señor, que aún nuestros ojos no sean desviados, que aún nuestros pensamientos, Señor, no sean hallados faltos, Señor, rompiendo este pacto. Oh, en el nombre de